Un buen amigo me contó una vez, hace mucho, mucho tiempo, una leyenda que retumbó en mi cabeza durante todos los años de mi infancia. Aún hoy me sigue dando escalofríos cada vez que pienso en ella, y lo peor es que se dice que fue real. De hecho, cada día que pasa, salen a la luz más y más testimonios que corroboran la autenticidad de los acontecimientos que voy a relataros. Y aunque puede que pienses que esto se debe a los frutos de la tradición oral y el boca a boca de abuelos a padres y de padres a hijos, tienes que tener en cuenta que los ecos de dicha historia no han quedado silenciados por el paso de los años, sino que siguen haciéndose escuchar muy fuerte a día de hoy. Hace mucho tiempo, en la zona conocida como el Llano de Mafasca, perteneciente a la bella isla de Fuerteventura, dos pastores volvían a su hogar después de un largo día de trabajo en el campo. Aún quedaba mucho camino por recorrer hasta llegar a sus casas, y poco a poco la noche se había ido abriendo paso, silenciosa e irremediablemente. Los pastores se encontraban completamente agotados y hambrientos, por lo que decidieron hacer un alto en el camino para recuperar fuerzas y, si hacía falta, pernoctar en un lugar cobijado hasta la mañana siguiente. Uno de ellos, se dice que el más viejo de los dos, decidió matar a uno de los carneros de su rebaño con la intención de usarlo como cena esa noche, idea que fue muy bien recibida por su compañero y amigo, quien se ofreció a buscar por la zona la leña necesaria para cocinar la carne que esa noche le serviría de alimento. Dicho y hecho, el joven inició la recolección de ramas, de hojas secas y cualquier otro tipo de material que pudiera ayudarles a crear una fogata con la que guarecerse del implacable frío invernal que ya comenzaba a atisbarse en el ambiente. Trató de alejarse un poco de la zona en su búsqueda de leña, más que nada para escuchar lo menos posible los desgarradores y lastimeros gemidos de la pobre criatura que estaba siendo masacrada por el otro pastor. Él nunca hubiera tenido la sangre fría para enfrentarse a semejante tarea, así que agradeció no encontrarse solo en esos momentos y poder así delegar dicha responsabilidad a otra persona. No así su enorme sentimiento de culpabilidad. Eso era intransferible, igual que su hambre. Sinceramente, la búsqueda no fue nada fructífera, y solamente pudo recolectar un enorme montón de hojas húmedas por las últimas lluvias, las ramas de un par de arbustos de tarajal secos y algún que otro espino y aulaga. Justo al lado de una de estas es donde el pastor encontró semi-escondida una cruz de madera clavada al suelo, de aspecto descuidado pero lo suficientemente sólida como para crear un buen fuego con ella. El hambre apretaba tanto que ni se paró a pensar en si lo que estaba a punto de hacer estaba bien o estaba mal, aunque sabía perfectamente que dicha cruz había sido puesta ahí por una razón en concreto. Efectivamente, ese símbolo religioso no era sino la prueba de que en ese mismo suelo se encontraba enterrada una persona. Aún a día de hoy nadie sabe quién era ni cómo había muerto. Seguramente fue una persona pobre que no tenía medios para procurarse un mejor entierro, o puede que fuera la víctima de una reyerta en medio del campo. Eso daba igual. Con su gesto inconsciente, el joven pastor le había arrebatado a ese pobre difunto lo único que daba un mínimo de dignidad a su santa sepultura.
El chico volvió junto a su compañero muy contento con su último hallazgo. La matanza había terminado y hasta le había dado tiempo a diseccionar las partes más sabrosas del pobre carnero, que descansaban sangrantes y casi palpitantes en un pequeño saco que yacía a la vera de un árbol, en espera de su próxima preparación. El viejo pastor se quedó mirando la cruz que el chico le había traído, muy serio y con cara de extrañeza. Le preguntó a su amigo que dónde había encontrado ese objeto, y el chico le contestó simplemente la verdad. Aunque en primera instancia no le gustó mucho la respuesta, el feroz rugir de sus tripas y la evidencia de la escasez de material con el que prender una fogata que durase lo suficiente como para no congelarse durante la noche, acabaron por inclinar la balanza a favor de hacer tripas corazón y obviar el origen de dicho objeto por una vez. Ya habría tiempo la mañana siguiente de ofrecer sus respetos al difunto. Al fin y al cabo, como se suele decir, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Afortunadamente para todos, incluido el resto del rebaño, la madera de la cruz prendió muy intensamente, formando una espléndida fogata en la que además de cocinar la carne, pudieron calentar sus cuerpos. La luminosidad que desprendía el fuego era casi sobrenatural, de un color anaranjado intenso que iluminó gran parte de la zona. Ambos amigos aprovecharon el momento para cantar y festejar, remojando sus gaznates con el licor que portaban en sus zurrones y deleitándose con el improvisado asadero entre amigos. Todo parecía ideal, e incluso el crepitar de la leña parecía acompañarles en su jolgorio, sonando como si un grupo de espectrales manos les acompañara a base de palmadas y golpes. Sin embargo, todo iba a cambiar de un momento para otro. Se dice que, en plena madrugada, cuando el fulgor de la hoguera alcanzó su punto máximo y la cruz de madera se encontraba consumiéndose junto a la calavera del carnero, envuelta en las llamas de la enorme fogata, del interior de la misma surgió una pequeña bola de luz incandescente, que comenzó a saltar rápidamente de un lado a otro en plena oscuridad, alrededor de los sorprendidos pastores. El rebaño, por su parte, entró en pánico, y algunos de los miembros del mismo se revolvieron hasta lograr escapar lejos de la fantasmagórica luminaria, la cual permanecía acorralando sin piedad a los asustados cabreros que hasta hacía escasos segundos se encontraban celebrando una fiesta en mitad de la noche. Sin saber muy bien aún lo que estaba pasando, los dos amigos corrían de un lado a otro intentando escapar de su inesperado invitado, pero todo fue en balde. Allí donde iban, la luz, demostrando estar dotada de vida propia y libre albedrío, iba raudo a su encuentro, por muchos obstáculos que quisieran poner en su camino. El terror, la rabia, la desesperación se apoderaron de la mente de los ya agotados individuos, quienes seguían luchando por escapar de aquel extraño depredador que tanto parecía divertirse dándoles caza una y otra vez. Y entonces la recordaron. A sus aturulladas mentes acudió el recuerdo de la pequeña cruz de madera que habían arrancado sin contemplaciones de aquella pequeña tumba apartada del camino. Supieron entonces sin ninguna duda que lo que estaban experimentando era el castigo por semejante afrenta, y que el extraño resplandor que los estaba persiguiendo sin descanso no era otro que el espíritu enfadado de aquella pobre persona a la que habían arrancado de su descanso eterno. Poco más se supo de estos dos desafortunados pastores. Sin embargo, lo más seguro es que lograran salir con vida burlando al insistente fuego fatuo, pues alguien tuvo que contar la experiencia de aquella noche al resto del mundo. Lo que está claro
es que esa no fue la última vez que alguien dijo ver el fenómeno, que a partir de ese momento se conoció popularmente como la luz de Mafasca, o también la luz del carnero. Desde aquel día han sido cientos, si no miles de personas que han asegurado haber tenido un encuentro con la espectral bola de luz en la soledad de las noches majoreras. Sin embargo, no todos los testimonios son iguales. Mientras que el 90% de los entrevistados suelen coincidir en haberse dado de bruces con una pequeña luminaria, similar en tamaño y brillo a la chispa de un cigarrillo encendido, que les acompaña insistentemente en sus recorridos, ya sea a pie o en coche, otros testigos van mucho más allá de eso, relatando la aparición espectral en las frías noches de un fantasmagórico carnero envuelto en llamas, profiriendo espectrales berridos de dolor. Sea como fuere, no existe la constancia de que el encuentro con este fenómeno sobrenatural confiera un peligro real para los seres vivos, por lo cual se ha llegado a aceptar esta leyenda como uno de los sellos de identidad de la isla de Fuerteventura, un lugar ya de por sí rico en mitos y leyendas. La luz del carnero seguirá apareciendo sin descanso ante la atónita mirada de todos aquellos que deambulen en la oscuridad de la noche por los parajes de la isla majorera. Si algún día la veis, seguramente os persiga durante largo rato, girando a toda velocidad a vuestro alrededor o dando pequeños saltos de arriba abajo. Pero no os asustéis. Lo más probable es que esa pobre alma en pena tenga más miedo que nadie que se haya cruzado con ella. Deambulará perdida, sin rumbo, penando hasta el final de los tiempos, o hasta que alguien se apiade de ella y le ayude a alcanzar la luz que un día le fue arrebatada de manera sumamente egoísta.